Buenas, voy a resolver este ejercicio. Es el ejercicio 4 de la guía de Física 1 de la UTN FRBA. En este ejercicio nos piden, dada una varilla delgada homogénea, encontrar el momento de inercia respecto al eje baricéntrico perpendicular a la longitud y calcular el radio de giro. Entonces nos están pidiendo dos cosas: calcular el momento de inercia, calcular el radio de giro. Vamos a recordar las fórmulas. La del momento de inercia, por definición, es la masa por la distancia al cuadrado. Y el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa total. Lo primero que vamos a hacer, vamos a intentar deducir cuál es el momento de inercia para esta varilla homogénea. El problema que tenemos acá es que no tenemos la masa y la masa va a ir cambiando a medida que nosotros nos vamos alejando del eje. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene trabajar con la masa, sino que nos conviene trabajar con la densidad, que la densidad es una constante en un cuerpo. La masa va a variar según su tamaño, sin embargo su densidad no. La densidad es igual a la masa de un cuerpo sobre su volumen. En este caso lo que queremos es reemplazar la masa, así que lo que vamos a hacer es despejar de la fórmula la masa. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen del cuerpo. Para comenzar el ejercicio lo que vamos a hacer es tomar un fragmento cualquiera, como una rodaja cualquiera de esta varilla. Vamos a tomar un fragmento que vamos a decir que está a una distancia r del eje, a una distancia r cualquiera, y va a tener un espesor que tiene una dimensión de diferencial r, ¿sí? Es un pedacito de r infinitamente pequeño. Lo que vamos a hacer es reemplazar la masa primero en la fórmula y nos va a quedar el momento de inercia va a ser igual a la densidad por el volumen por r cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a reemplazar este volumen por el diferencial de volumen de este pedacito y lo vamos a reemplazar. El diferencial de este volumen es el área S, porque esta área supongamos que nos la dan, y como es constante en toda la varilla, acá también es constante. Es S por diferencial R. Este sería el volumen de este pequeño diferencial, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar. De I será igual a densidad por la superficie por el diferencial de R por R cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los infinitos diferenciales que hay a lo largo de toda la barra. Entonces integramos de los dos lados y el momento de inercia va a ser la integral de la densidad por la superficie por, vamos a ponerlo, ordenarlo de otra manera, r cuadrado por diferencial r. ¿Desde dónde a dónde voy a integrar? El ejercicio nos dice la barra mide un total de L. Como en este caso el eje está justo a la mitad de L, voy a tener que integrar, suponiendo de que para acá son positivos y para allá son negativos, voy a integrar de menos L sobre 2 a L sobre 2, ¿sí? Menos L sobre 2 a L sobre 2. Importante acá es detectar qué cosas son constantes y no hay que integrarlas. En este caso, la densidad es una constante del cuerpo, la superficie, esta área, esta sección, es constante a lo largo de la barra, así que también es una constante. La R sí es una variable porque esta R, cuando agarre el pedacito chiquito de acá, va a ser un R, va a tener un valor. Cuando agarre un R de acá voy a tener otro valor y va a tener diferentes valores a lo largo de la barra. Entonces no es una constante. Entonces vamos a sacar estos dos datos afuera. La densidad, sección, vamos a ponerlo de vuelta, y va a ser la integral de menos L2 sobre hasta L2 de R cuadrado por dr. Entonces vamos a integrar este R cuadrado de S. R cuadrado va a ser integrado R cubo sobre 3. Y esto lo vamos a evaluar desde menos
L sobre 2 hasta L sobre 2. El momento de inercia va a ser igual a la densidad por la sección por el R lo tengo que reemplazar por L sobre 2, me queda L sobre 2 al cubo sobre 3 menos L sobre 2 al cubo sobre 3. ¿Sí? Hacemos las cuentas. Eso es 8 por 3, no es 83. Entonces, esto nos queda... ¿Sí? Yo ahora que ya tengo la fórmula y ya la integré, lo que voy a hacer es volver a transformar a la densidad, que dijimos que la densidad era la masa sobre el volumen. La voy a volver a reemplazar en esta fórmula. La masa va a entrar a la fórmula como masa, pero el volumen, vamos a poner el volumen total del prisma. Un prisma rectangular tiene un volumen igual a la sección por la longitud. S por L. Entonces, el volumen va a pasar como S por L. Y esto lo reemplazamos en esta fórmula. Y es igual a la masa sobre S por L cubo sobre 12. Y ahora lo que hacemos es, acá me olvidé la S. Y entonces lo que hacemos es simplificar. Esta S se va con esta S y esta L se va con este 3 y queda un 2. Y entonces la respuesta nos queda que el momento de inercia de un prisma rectangular tomado desde su eje perpendicular al prisma va a ser igual a la masa por el largo del prisma al cuadrado sobre 12. Y ya tendríamos la primera respuesta. Entonces, masa L al cuadrado sobre 12. Ahora, lo segundo que nos piden es calcular también el radio de giro. Bueno, ya tenemos el momento de inercia, simplemente lo tenemos que dividir por la masa total. El radio de giro, dijimos, es la raíz cuadrada de la sumatoria de los momentos de inercia sobre la masa. Reemplazamos, ρ es igual a la raíz cuadrada de la masa por L cuadrado sobre 12 sobre la masa. Masa con masa se va, me va a quedar la raíz cuadrada de L cuadrado sobre la raíz de 12. Entonces la raíz cuadrada se va con esta raíz cuadrada y nos queda que ρ es igual a L sobre 2 raíz de 3. Y con este ya resolvemos este ejercicio. Dijimos que es L sobre 2 raíz de 3. Una vez que terminamos esto, vamos al punto B y vemos lo siguiente. Repetir el punto anterior con respecto a un eje paralelo al anterior, pasante por el extremo de la varilla. Este segundo punto hay dos formas de hacerlo. Podríamos hacer todo el mismo procedimiento que hicimos hasta ahora, ¿sí? Pero en lugar de tener el eje acá, lo tendríamos acá y entonces integraríamos en lugar desde menos L sobre 2, desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2, lo que haríamos es integrar desde 0 a L. Pero también hay otra forma de resolverlo, que es a través del teorema de Steiner. El teorema de Steiner dice que el momento de inercia de un objeto desde cualquier punto va a ser igual al momento de inercia del cuerpo tomado desde su eje baricéntrico más la masa de ese cuerpo por la distancia al cuadrado al eje baricéntrico. Nosotros ya tenemos calculado el momento de inercia del cuerpo tomado desde un eje baricéntrico, ¿sí? Si yo pongo el eje yo quisiera tomar el momento de inercia respecto a un eje que pasa por acá, llamémosle el eje CD, yo lo que tendría que hacer es sumar el momento de inercia que tiene este objeto respecto a este punto y luego sumarle la masa de este objeto multiplicado por la distancia al cuadrado desde el eje al eje de simetría.
¿sí? Vamos a hacer la cuenta, que eso lo va a hacer mucho más simple. Yo voy a querer averiguar el I, pero a partir del eje CD. Este va a ser igual al momento de inercia tomado desde el AB más la masa por la distancia al cuadrado que hay desde el eje CD al eje AB. Entonces, el momento de inercia respecto al eje AB, ya lo tenemos, que es la masa por L sobre 12. Y esta cuenta sería la masa por la distancia que hay entre el eje CD y el AB, o sea, esta distancia, que es la mitad del largo de la vara. Así que esta es igual a L sobre 2. L sobre 2, todo esto al cuadrado. Hago las cuentas. Entonces, el momento de inercia respecto al eje CD va a ser igual a la masa por la longitud de la barra al cuadrado dividido 3. Lo mismo ahora tenemos que hacer con el radio de giro. ¿Sí? El radio de giro dijimos que es la raíz cuadrada del momento de inercia, en este caso de CD, sobre la masa del cuerpo. Entonces, simplemente reemplazamos la masa por la longitud al cuadrado sobre 3, sobre la masa, todo eso, raíz cuadrada. La masa se va con la masa, el cuadrado se va con el cuadrado, y entonces el radio de giro nos queda que va a ser L sobre raíz de 3. De esta forma resolvemos los dos puntos del ejercicio 4. Eso es todo y espero que se haya entendido. Chau, chau.